¿Quieres ser periodista deportivo y todavía no tienes un blog de deportes? Si tu respuesta es no, menos mal que estoy aquí, porque te voy a enseñar por dónde empezar y cómo crear tu blog de deportes gratis desde cero, paso a paso, porque aunque todavía no lo sepas, necesitas un blog de deportes para ser periodista deportivo. ¿Preparada? ¿Preparado? Pues vamos al lío. En este vídeo te voy a contar cómo empezar un blog de deportes y cómo crear tu blog profesional de deportes desde cero, pero todos estos consejos te van a servir también para mejorar el blog deportivo que tienes si ya tienes uno de antes. Vamos a hacer que tu afición por el deporte y tu pasión por el periodismo deportivo sirvan de algo. Vamos a hacer que estas dos cosas que tanto te gustan les sirvan también a los demás y les aporten algo de valor y algo de contenido. Y además te va a servir para comenzar tu futuro como periodista deportivo. ¿Te acuerdas del vídeo de cómo empezar en el periodismo deportivo? Por si acaso, te lo dejo aquí arriba para que le eches un ojo, porque empezar un blog de deportes es una de las mejores maneras de empezar a practicar desde ya, desde ahora mismo. ¿Qué es un blog de deportes y para qué sirve? Un blog deportivo es un tipo de página web en la que publicas contenidos de uno o de varios temas y lo haces de forma regular. Las entradas que escribimos en ese blog se llaman post o entradas y los posts se organizan cronológicamente en la página, es decir, siempre queda arriba la última entrada que has publicado. Si publicas contenidos regularmente es la mejor plataforma para aumentar tu audiencia, para conseguir seguidores y para crear una comunidad. Y además te pueden responder y puedes crear una conversación con toda tu comunidad. ¿Por qué debes tener un blog de deportes si quieres ser periodista deportivo? Lo tienes que tener porque te gusta comunicar, porque te gusta escribir, porque te sirve para hacer prácticas y porque vas a sumar experiencia. Porque un blog sirve para comunicar ideas y para publicar contenidos a los que puede llegar todo el mundo, porque en los blogs se indexan en Google y todos los días millones de personas buscan información de deportes en Google y ahí es donde tiene que aparecer tu blog, porque un blog va a ser además tu mejor currículum a la hora de buscar trabajo. Y un truco, si encima al blog le insertas un vídeo, estarás indexando contenidos en los dos mayores motores de búsqueda que existen ahora mismo, en Google y en YouTube. Además, ten esto muy en cuenta, la clave de un blog está en aportar la mejor información consiguiendo entretener y divertir al mismo tiempo. Y eso se consigue con talento y sobre todo creando un buen contenido. Pero, ¿por dónde tienes que empezar si quieres crear tu blog de deportes? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Para crear tu blog de deportes, lo primero que tienes que hacer es elegir la temática y el nicho de tus contenidos. La temática, por ejemplo, puede ser fútbol, un deporte profesional como el pádel, que ahora está de moda, o puedes hablar de running. Pero como esas temáticas son muy amplias y vas a tener muchísima competencia, te aconsejo que dentro de esa temática elijas un nicho mucho más pequeño, más especializado, con menos competencia. Por ejemplo, no hables de fútbol como hace todo el mundo, sino que puedes hablar de un solo equipo de fútbol, el Zamora. O no hables de pádel, sino de cómo mejorar tu juego de pádel y dedícate a dar trucos, consejos, mejores palas, zapatillas o lugares para jugar al pádel. Y en vez de hablar de running, habla de las mejores carreras para aficionados. Yo qué sé, si piensas un poco, seguro que encuentras un nicho que se adecue a tus conocimientos. Eso sí, asegúrate de que sea cual sea el tema que eliges, lo conoces bien y tienes mucho que aportar. Hazte una pregunta, ¿en qué soy yo una autoridad? ¿Qué sé yo que no saben los demás y se lo puedo contar porque yo soy un especialista? Te pongo un ejemplo. Yo tengo un blog de deportes desde el año 2013, se llama Periodista de Leganés y en él solamente escribo del Club Deportivo Leganés. Mi nicho es el Club Pepinero y nada más. Y aunque te parezca un nicho muy pequeño, te puedo asegurar que lleva camino de las 400.000 visitas. Antes de crear el blog de deportes, elige en qué formato o formatos vas a crear esos contenidos. Va a ser de actualidad, va a ser temático, va a ser monotemático, va a ser de entrevistas. Puedes escribir de la actualidad, de las noticias del día a día. Puede ser un blog temático en el que cada entrada que escribas va a ser sobre un tema que tenga que ver con tu temática o con tu nicho. Puedes escribir de un solo tema pero con diferentes puntos de vista. O puedes hacer entrevistas a protagonistas y a personas importantes que tengan que ver con el nicho que has elegido para tu blog. Ahora que ya has elegido la temática y tu nicho, tienes que elegir un nombre para tu blog de deportes. Puede ser el tuyo, puede ser tu nombre, si lo que quieres es hacer o crear una marca personal. Pero salvo que seas muy conocido, yo te aconsejo que elijas un nombre que se puede buscar y sobre todo que elijas un nombre que se pueda encontrar si alguien lo busca. Elige para tu blog deportivo un nombre además que esté relacionado con tu temática y con tu nicho. Un nombre que cuando el lector lo vea sepa el qué se va a encontrar. Porque si es lo que busca, te aseguro que va a pinchar y que va a entrar en tu blog. Si vas a escribir sobre deportes de Zamora, por ejemplo, llámalo Los Deportes de Zamora. Es muy simple, pero si alguien busca deportes y Zamora, seguro que te va a acabar encontrando. Y una cosa muy importante, elige un nombre que no exista todavía. Ahora que ya tienes el nombre, te voy a seguir enseñando cómo hacer un blog de deportes paso a paso.
Piensa y elige cada cuánto tiempo vas a publicar una entrada en el blog. Puede ser a diario, puede ser semanal, quincenal, mensual o trimestral. Diario quizás sea demasiado y trimestral seguramente sea demasiado poco, así que lo ideal es que publiques una vez a la semana o al menos una vez cada 15 días. Pero no falles porque a la larga vas a crear un compromiso con tus seguidores. Así que el lector se va a acostumbrar a que publicas con asiduidad. Vas a ver cuándo vas a publicar y va a estar deseando visitar tu página cada vez que llegue el día de leer una nueva entrada de tu blog. Lo siguiente que tienes que pensar es en qué plataforma vas a publicar tu blog, porque hay muchísimas páginas para crear blogs de deportes. Las más conocidas son WordPress, Blogger o Wix. Cualquiera de estas plataformas te va a servir para crear tu blog de deportes personal. Yo empecé en Blogspot, pero en cuanto pude migré el blog a WordPress porque creo que me da mejores opciones y también porque creo que puedo crear un blog de deportes gratuito o también un blog de deportes de pago, si es lo que quiero, porque tiene muchos temas gratis para elegir y para poder crear esa plantilla inicial que necesitas sin gastarte ni un euro, pero tú elige el que quieras. Tú elige el que más te guste. Se tarda tan solo un par de minutos en abrir una cuenta y ya puedes empezar a diseñar un blog deportivo desde cero. Puedes modificar, editar y optimizar todo lo que desees en pocos clics y sin tener ningún conocimiento técnico. Y esto es importante, una vez que tengas creado ese blog de deportes, no olvides crear una cuenta de Google Analytics e insertar la ID de tu blog para tener estadísticas de las visitas. Todo esto que te estoy contando y lo que te voy a contar después es para hacer un blog de deportes gratis sin que te cueste ni un solo euro, ¿vale? Pero si lo que quieres es crear un proyecto a lo grande, con una página web propia, con SEO profesional y con posicionamiento en Google usando SEO desde la creación, te voy a dejar en la descripción un enlace de una persona que conozco, que es de mi confianza, que se dedica a esto y que te va a ayudar. Y si le dices que vas de mi parte, seguro que encima te va a hacer un descuento. Y si ya tienes una página web, incluye un blog. Te va a ayudar a traer tráfico a tu web, te va a ayudar a posicionar tu página y va a reforzar además tu imagen de marca personal. Lo más importante de tu blog debe ser tu contenido. Tienen que ser contenidos interesantes. Y ojo, no contenidos que tú crees que son interesantes, sino que tú sepas que son interesantes para los lectores. Hay muchos blogs de deportes, así que tienes que diferenciarte del resto. Tú tienes que ser diferente a los demás. Por ejemplo, piensa en qué te habría gustado leer a ti antes de tener un blog y ofrece ese contenido para que tus lectores vuelvan una y otra vez a tu blog cada vez que lo actualices. El título de cada entrada es importantísimo, ¿vale? Debe ser un título claro, sencillo y a la vez atractivo, porque es lo primero que va a ver el lector y es lo que le va a hacer decidirse en si entrar a tu post o entrar al de otro. Un buen título es clave y tienes dos opciones. Puedes usar un título meramente informativo, si tus contenidos son de actualidad, así que tienes que usar ahí la estructura de las 6 W para que ese titular responda al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Si no sabes cuál es esa estructura y cómo funciona, te dejo aquí arriba este vídeo en el que te explico todo. Y si tu blog no es de actualidad, puedes usar un título que responda a las búsquedas que la gente está buscando en Internet. En nuestro caso debe ser un título que además de informar sea atractivo, que atraiga e incite al lector a pinchar y a leerlo. Te recomiendo además, y te aconsejo, que no caigas en el sensacionalismo ni tampoco en la búsqueda del clickbait fácil, y mucho menos si luego el contenido no se corresponde con el título, porque eso es engañar, y ya sabes que los buenos periodistas no mentimos. Eso que te quede muy claro. Antes de empezar a escribir nada en tu blog, haz SEO. El SEO es el conjunto de técnicas y de estrategias que buscan mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda. Recuerda que Google y YouTube son los dos motores de búsqueda más importantes del mundo. Por eso, lo primero que tienes que hacer para empezar a escribir una entrada en tu blog es dedicar unos minutos a la búsqueda de palabras clave. ¿Y cómo puedes buscar palabras clave para las entradas de tu blog de deportes? Bueno, pues puedes usar la función de autocompletar de Google para ver lo que la gente busca y para poder ver también lo que está haciendo la competencia, para estudiar lo que hace la competencia. El propio Google y su función de autocompletar te van a decir qué es lo que más busca el usuario. Así que aprovecha y encuentra palabras y títulos con muchas búsquedas mensuales y con poca competencia. Y después de hacer la búsqueda, mira la parte de abajo de la página de Google, porque va a sugerirte más temas que están buscando y que ven los usuarios. Esta búsqueda te va a dar títulos de temas que la gente busca y también palabras clave que debes incluir en tu texto para posicionarte mejor en Google y para que los usuarios te encuentren luego cuando estén buscando algo. Puedes usar keywordtool.io. Ahí descubres las palabras relacionadas que busca la gente en torno a una palabra clave determinada. Y puedes usar Ubersuggest. Esta herramienta te va a ayudar a conocer los volúmenes de búsquedas de cada palabra clave de manera localizada, como por ejemplo las búsquedas exclusivas que se realizan desde Google España, así también como términos de búsqueda que están relacionados. Personalmente creo que es una de las más completas y además es suficiente y te vale con tener la versión gratuita. Yo uso el propio buscador de Google y también uso Ubersuggest, pero hay muchísimas extensiones que son similares y que te pueden ayudar en la búsqueda de palabras clave. Usa la que más te guste, usa la que más se adapte a lo que necesitas y luego estas palabras claves que vas a obtener
debes usarla en las frases de tu texto y también debes incluirlas en las etiquetas de la entrada del post. Y con todo esto ya estás preparado para empezar y para crear tu blog de deportes. Elige tu temática, tu nicho, la plataforma, el formato, el título y la frecuencia de publicación de cada entrada. Y busca desde ya palabras clave que te ayuden a posicionar tu blog para que luego los lectores, cuando te busquen, te encuentren. Y ahora cuéntame, ¿ya has elegido tu nicho? ¿Ya has elegido el título de tu blog de deportes? ¿Has empezado ya tu blog? ¿Lo vas a empezar? Si lo vas a hacer, déjamelo en los comentarios. Y si ya tienes un blog, dime si todo esto te ayuda a mejorarlo. Y aprovecha también para una cosa, deja el link de tu blog de deportes en los comentarios y así lo mismo ganas incluso alguna visita. Y recuerda, lo más importante de un blog son los contenidos. Y de los contenidos, bueno, de los contenidos te voy a hablar en el siguiente vídeo.